Bien, como ya estuvimos viendo más o menos cómo era el transistor, ¿sí? Lo volvimos a ver, lo volvimos a retomar, ¿sí? Hoy vamos a arrancar un tema nuevo, ¿sí? Llamado amplificador diferencial, ¿sí? Entonces se va a tratar de que el amplificador diferencial lo que va a tratar es, con los transistores, armar un nuevo circuito para poder desarrollar un nuevo amplificador. ¿Sí? Ahí para el tema de hoy es el amplificador diferencial. Va a constar de una fuente de alimentación, resistencias, ahí también, y una fuente negativa. Bien, ¿se lo ven bien ahí el dibujito? Sí, se ve bien. Perfecto, para que me vayan avisando. ¿Y de qué va a constar este? Va a tener una fuente positiva, VCC, va a tener dos ramas donde va a circular corriente. En las dos ramas se va a llamar RC, la resistencia. Por último rama, la RE y una fuente de tensión negativa. Entonces, lo que vamos a tener ahora, si los voy a sacar acá un poquito más, es una fuente de tensión positiva, una fuente de tensión negativa. Vieron que el transistor se podía manejar con dos fuentes diferentes. La rama 1 con respecto a la rama 2 son idénticamente iguales. ¿Sí? Vamos a tener mismo transistor, mismo beta, mismo, las mismas resistencias, las tolerancias de las resistencias son las mismas, ¿sí? Es todo idéntico. ¿Eso para qué me va a ayudar a mí? Para que si yo analizo una parte, si yo analizo una rama, también estoy analizando la otra. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? Perfecto. Entonces, esta es la conexión del amplificador y ¿qué tiene? Bueno, acá esta partecita es un transistor que se le denomina Q1, esta partecita Q2, y se tiene una salida, como veo, ¿sí? En ambos lados, la salida. ¿Sí? La tensión de salida se mide en este punto. Eso es lo que hay que saber del transistor, del amplificador, perdón. Del amplificador hay que saber todas estas partecitas y qué es lo que tiene. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Se va entendiendo? Estamos bien. Bien, buenísimo. Bien. Tenemos, y además de esto hay combinaciones de conexiones. O sea, ¿cómo va a ser esto? Nosotros tenemos las entradas de fuente de tensión continua y por fuera, donde tenemos las B, ¿sí? Son las entradas de fuente de tensión alterna. O sea que este amplificador puede trabajar tanto en continua como en alterna o mixto, las dos a la misma vez, alterna y continua. Entonces, vamos a tener la parte A continua en las fuentes, VCC y VEE, y la parte alterna, ¿sí? Con las voltajes. Una buena aclaración es que cuando yo trabajo en alterna, tengo que escribir todo en letra minúscula
Y cuando yo trabajo en continua, con letras mayúsculas, ¿sí? Esa aclaración está buena, que la digamos, para tener la diferencia. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿No se me viene trabando? ¿Venimos bien? Sí, profe. Yes. Joya, joya. Bueno, las combinaciones de conexiones. La primera, vamos a ponerlo así. Sencilla. ¿Sí? Se le denomina nombre sencilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque se pueden conectar, ¿sí? Si se aplica la señal de entrada, si se aplica una señal de entrada, o sea, es decir, conectar un generador alterno a una sola entrada y la siguiente a tierra, se la va a denominar sencilla, ¿sí? Entonces, repito, si se conecta un generador a un solo transistor y el otro a tierra, se la va a denominar sencilla, ¿sí? Se los escribiría, pero no tengo mucha pizarra. Avísenme si se escuchó bien o me trabé en algún punto. Todo De bien, nuevo, parece. bien. Va a ser sencilla, bien, no hay problema. Va a ser sencilla, ¿sí? Cuando se le conecte un generador alterno a un transistor y el otro se conecte a tierra. O sea que no haya nada en esta conexión y acá se conecte un generador. Ahí se la denomina sencilla. Y ahí me avisan si se escuchó bien. Entendido. Bien, bien. Después, la otra conexión es doble. La otra conexión es doble. ¿Y por qué se le dice doble? Esperen un cachito. Ya volví. Ahí está. Se me había entrado el WhatsApp. ¿Por qué se le dice doble? ¿Por qué? Porque puedo conectar, cuando conecto un generador y otro a la vez, o sea, dos generadores en los extremos de los transistores, ahí se le denomina doble. ¿Sí? Si no se escuchó, lo digo de vuelta. Se escuchó, profe. Bien. Cande, por ahí. Si lo repito, no hay problema. Bien, bien. Estamos bien. Perfecto. Y después hay una conexión tercera que es el factor de rechazo modo común. Este nombre es un poquito más largo, el factor de rechazo modo común, factor de rechazo modo común. ¿Cómo va a ser? Bueno, esta conexión es que cuando yo conecto un solo generador a una entrada, pero le empalmo ese mismo generador al segundo. O sea que es un solo generador empalmado a la primera entrada y a la segunda. Ahí se lo denomina modo común. ¿Cómo venimos hasta acá? Sé que es tema nuevo, va a ser medio pesadito, pero quiero que saquemos lo mejor. Bien. Quiero que saquemos lo mejor ahí. Bien. Entonces, esas son las posibles conexiones que vamos a tener, ¿sí? Las combinaciones de conexiones, y son las que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a empezar con una sencilla, también con una doble, y vamos a terminar con un factor de rechazo en modo común. Estas conexiones se dan cuando trabajamos con fuentes alternas, ¿sí?
este primer paso solamente va a ser conexiones continuas. Entonces, con fuentes alternas pasan estas conexiones, en lo continuo es un poquito más sencillo, que es lo que vamos a empezar a ver. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Y Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bien, hasta acá venimos bien. Excelente. Bien. Ahora coméntenme ustedes, ¿qué encontrarían dentro de este circuito? ¿Sí? Vamos a sacar esto. ¿Sí? Vamos a sacar estas cositas para que se pueda ver bien. ¿Y qué puede circular dentro de esto? ¿Qué pueden circular acá dentro de esto? O en estas ramas. Si hay una resistencia y hay un voltaje, ¿qué va a haber siempre? Una una corriente. corriente. Una corriente, perfecto. Sí, sí, sí. Y arranquemos por esta corriente. ¿Cómo puede ser que se llame? Algo medio parecido a lo que veníamos viendo. ¿Cuál era la última corriente que había? Sí, ¿Y Exactamente. IE. Por acá va a circular IE. ¿Sí? Por ahí va a circular IE. Y esa es como, digamos, la total del circuito. Por acá arriba también circula IE. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Eso sencillo se pudo ver. Si yo les digo, ¿sí? Que son iguales. Y yo les digo que son iguales, ¿sí? Esta rama con respecto a esta rama. Y que si son iguales va a haber la misma cantidad de componentes de un lado que de otro, voltaje del otro. ¿Qué puede pasar en este nodo con la intensidad esa? Si es prácticamente igual. ¿Qué puede pasar con esta? Se divide en dos iguales. Se divide en dos iguales. ¿Se ve eso? ¿Entienden los demás que se va a dividir? Porque si son prácticamente iguales, ¿sí? La corriente va a tomar este sentido y va a ser exactamente lo mismo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, es por esta rama y por esta rama, ¿sí? Se van a dividir. ¿Y cómo va a ser esa IE? ¿Cómo me dijeron qué iba a pasar con esa IE? Se iba a Dividir en dos. Sí, en dividir. parte igual. Exactamente. Entonces ahí ya podemos determinar que en esta rama, después del nodo, en esta rama, IE se divide en dos. ¿Sí? Sí. Bien. Y si se divide en dos, ¿qué nombre le podemos poner si pasa por RC? Hice. ¿Cómo? Hice. IC, exactamente. Entonces, esta partecita de acá, esta rama de acá se va a llamar IC. ¿Y cómo se calcula? IE sobre 2. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Perfecto. Excelente. Hasta ahí estamos. Si nosotros tenemos IE sobre 2, acá va a ser lo mismo. No me alcanza la pizarra, pero acá también es IE sobre 2. Hasta ahí estamos. Ya encontramos cómo es IE, cómo es IC. Bien. Y ahora, si yo les digo que conecto, conecto los transistores. Conecto los transistores a tierra. ¿Sí? ¿Qué tensión domina el circuito? Mm. Sin miedo. Saben que Profe, conmigo
Yo que llegué tarde, profe. ¿Qué es eso que está en el medio? Esta es la tensión de salida BO, pero le había comentado que teníamos fuentes, ¿sí? BCC y BEE. ¿Estas fuentes cómo eran? ¿Cómo eran esas fuentes? Alternas. Mm, mm, mm. Una positiva y otra negativa. Bien, una positiva y otra negativa. ¿Y Ah, qué pasaba cuando estaban en mayúscula? ¿Qué me indicaban cuando estaban en mayúscula? Estaba En en alterna. alterna continua. En mayúscula era alterna. Al revés, mayúscula Ah, es continua y minúscula es alterna. ¿Sí? ok. sí. Entonces, si nosotros vemos que estas dos son en mayúscula, las hice así a propósito, estamos hablando que la tensión que predomina el circuito es continua. ¿Sí? Sí. Sí. Bien, bien, bien. Entonces, ahora lo que sí, cuando yo lo coloco esto a tierra, estamos hablando de un circuito pura y netamente continua. Eso es algo bueno porque yo la continua, como ya hice unos trabajitos ahí, me va a servir, ¿sí? Me va a servir para ya ver. Y si yo sé que acá es puesta a tierra, ¿cuánto será la tensión en este punto? Nula, o sea, cero, ¿no? 0. Exactamente. Acá tenemos 0 voltios. Y acá también. Son unos pequeños datos que me van a servir. Entonces, la conexión, tenemos acá ahora, la conexión esta de acá, de todo este circuito, cuando yo esto lo pongo impuesta a tierra, va a ser de corriente directa. Vamos a ponerla. Corriente directa o corriente continua. ¿Sí? Entonces, cuando yo tenga los transistores en tierra, vamos a hablar de la conexión o polarización, en algunos libros se llama polarización de corriente directa o corriente continua. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Muy pesado? ¿Más o menos? Bien, bien. ¿Bien? Bien. Excelente. ¿Están tomando agüita como dice el bicho? Sí, no más coca. No más coca. Agüita, dice el bicho. Bien. No stonks. ¿Qué tal? ¿Cómo vienen con las otras materias? Bien, ahora en teoría de los circuitos agarró a darnos clases, así que tenemos todas las materias del año. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que Falta venimos, educación física. Lo que no entiendo es lo del trabajo práctico, porque en teoría nos habían dado un trabajo, pero no aparece. ¿no aparecen lazos? No, no sé. No, en Lazo solo hay educación física para las chicas, parece, pero hay una introducción y no hay ni siquiera ningún trabajo ni nada. Así que, la verdad está- Claro, eso. Pero el profe no acaba de renunciar, el de educación física. Ah, no sé. Ah, muy interesante. Mire, En- Ah, pero yo creo que el hay profe renunció. en el grupo. Hacete un poco de, pequeña cuestión. Hagan educación física por ustedes mismos y aprueban la materia. claro, hace educación física en tu casa. Listo. Hacer una flexión de brazo y listo, así que te bajaste. Excelente. Bien, bueno, entonces, si nosotros decimos acá que hay 0, ¿cuánto será? O sea, acá, ¿qué teníamos? Colector, ¿cuál era? Malla y emisor. Base, y Y emisor. emisor. Bien, Sí. colector. Estuvo bueno, la relacionó con las mallas, bien. Entonces, la tensión de la base, ¿cuánto va a ser entonces? 0. 0, perfecto. Y la tensión del emisor, ¿cuánto será acá, en este punto? Ahí. Yo me paro acá. Lo vamos a poner más cerca ahí. Me paro acá, en este punto. ¿Sí? ¿Qué había acá entre la base y el emisor? Material tipo Eh, N.
o NP. Sí, Sí, la bien. unión BBE. La unión P. 0,7. Sí, bien, ahí lo escuché. ¿Cuánto? 0,7 volts si fuera de silicio. Exactamente. Si es de silicio, como vamos a trabajar de silicio, 0,7. Bien. Si esto, la corriente baja así, polariza más, menos. Y acá tendríamos más, menos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Como es solamente para poner más, menos. Bien. Ahora. Entro con 0 voltios. ¿Y con cuánto salgo acá? Con menos 0,7. Exactamente. Tengo 0 voltios menos 0,7 voltios. Entonces, la tensión en el emisor va a ser de menos 0,7. ¿Sí? ¿Lo anotaron eso? Es importante. Sí. ¿Quién se perdió? ¿Se perdieron ahí? ¿En este? Bien. Se ve que venimos bien. Bien, no se perdieron. Excelente. Eso me pone muy contento. Bien. Ahí encontramos la tensión en el emisor. ¿Para qué buscamos la tensión en el emisor? ¿Para qué la buscamos? Porque se puede plantear desde este punto a la tensión de a este punto, ¿sí? Si poder encontrar la IE, porque si yo encuentro o planteo cómo es la corriente IE, voy a poder encontrar todas las otras corrientes, ¿sí? Para eso estamos buscando eso. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Bien. Acá, notecita aparte. Hacemos una notita aparte. ¿Cómo se calculaba una intensidad? Voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Bien. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Y le dice la ley de Ohm. Exactamente, la ley de Ohm, no hay que discutir la ley de Ohm porque no, esas no las inculcaron desde el primer año. Bien, entonces, ¿para qué yo pongo esto? ¿Por qué? Vamos a poner acá el punto E, y ¿cómo quieren que se llame este punto acá abajo? ¿Qué H. nombre? ¿H? No, pero. A ver, em, díganme un nombre que quieran. 27. X. X. Bueno, vamos a poner acá X. Entonces nosotros necesitamos saber qué tensión, la tensión entre E y X. ¿Sí? Vamos, ¿cuáles son las tensiones entre E y X? Hacemos esto, recorremos el camino. ¿Qué tensiones hay? Sin contar la de la resistencia. Sin contar la de la resistencia, la de la fuente. Ajá, la fuente, acá, Ujú. acá, ¿y qué más? Y la BB, la que venía de BB. O sea, ¿cómo La, se llama? BE. sí, la tensión en el emisor. Eso. Tensión Bien, emisora. hasta ahí, ¿se perdió alguno? Estamos viendo qué tensión, sin contar la de la resistencia, hay entre el punto E y el punto X. Hasta ahí vamos, Cande, ahí los demás, que no los veo. Bien, excelente. Excelente. Entonces, si nosotros salimos, ¿qué tenemos? Acá, ¿qué tenemos? Menos 0,7, que es el punto B. No, vamos a ponerlo. ¿Quieren que lo ponga con letra o con número? Cualquiera. Bueno, vamos a ponerlo primero con números. Entonces tenemos la tensión BE, ¿sí? Sigo el camino. Acuérdense que si parto de este punto es positivo y llego a un punto negativo. Entonces, ¿qué sería si llego a este punto acá? Menos, ¿qué? B. B. Menos BEE, porque no me tengo que olvidar que la fuente tiene valor negativo. ¿Sí? Claro.
Sí. Bien. Hasta ahí encontramos, ¿qué encontramos? La tensión que hay entre el punto E y el punto X. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Los demás entendieron? Por supuesto. Bien, ahí. Excelente. Entonces, ¿para qué hice esto? Porque encontré, si nosotros lo comparamos con la ley de Ohm, encontramos el numerador. Lo que hay en el voltaje es esto. ¿Y qué resistencias, ahora sí, hay en ese trayecto, en ese camino? RE. Entonces, y las resistencias que hay es RE. Entonces, vamos a poner acá, ¿cómo formaría esa IE? ¿Cómo formarían ustedes la corriente? Teniendo la tensión y la resistencia que encontramos. BE más BEE dividido RE. Porque tenemos negativo y negativo, positivo, Positivo. dividido RE. ¿Se entendió? A ver, ahí los demás, si llegaron bien. ¿Se trabaron en algún punto? Bien, perfecto. Entonces, ¿para qué hice esto? Porque yo acá voy a tomar esta partecita y voy a hacer, o voy a dejarla, como mi ecuación principal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? IE, que es igual a BE más BEE, dividido RE, ¿sí? Ahí vamos a tener mi ecuación principal, y esa la escribo y es la primera ecuación. ¿Sí? Sí. Bien, y la escriben. Vayan escribiendo. Si tienen alguna pregunta hasta ahora, hasta acá, me avisan, ¿sí? Que este es el primer punto, el primer paso. Profe, ¿usted va a subir la clase? Sí, como verán, estoy grabando la clase acá arribita por acá, me parece que está grabando, y la clase se va a subir al canal como en los viejos tiempos y van a tenerla para que ustedes la vean. Como es tema nuevo y no todos pudieron llegar a verla, en la página de la escuela, además, les voy a poner el link de vuelta del canal para que los direccionen seguidamente al canal y puedan ver todo. Bueno. No se olviden de dejar su like. Exactamente. Y creo que Se ahora sí puede tiene... monetizar de una vez. Comentarios creo que ahora sí tiene. que este año tienen los comentarios, así que creo que es muy bueno. Si quieren Le dejar falta sus monetizar. comentarios. Sí, pasa que no me llevo muy bien. No quiero Pero al tapar. menos ¿Escribieron? gana un centavo. ¿Copiaron todos? ¿O más o menos la mayoría? ¿Copiaron? Así Sí. pasamos al otro punto. Bien. No está de más decir, bien, no está de más decir que las intensidades, como otro punto, las intensidades, acá, es la IC de la rama 1, o sea, supónganse esta, es igual a la IC de la rama 2, de acá, entonces podemos decir que vamos a trabajar con una sola IC y se calcula como IE dividido 2. ¿Sí? Eso es un ítem importante. Sí. Bien. Sí. Y después, si yo quiero saber la tensión de salida, tengo que recorrer el camino desde la fuente BCC hasta el punto BO. Por cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Cómo plantearían ustedes?
el caminito, ¿se acuerdan? BCC, esto es más, menos, ¿sí? ¿Cómo lo plantearía? BCC Ajá, menos IC por RC. perfecto. ¿Y llega hasta ahí, profe? Exactamente. Y ahí eso sería igual a tensión de salida. ¿Sí? Ah. Entonces, para la tensión de salida en este tipo de circuitos, en el amplificador diferencial, es mucho más fácil porque es solamente BCC menos IC por RC. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? Se los dejo ahí para que copien y me vean. Bien, estamos ahí. Paro la grabación.